Muy buenas, querido amigo de Ventana Evangélica. Pues una tarde más con vosotros para hablar sobre nuestro Señor, sobre nuestro Dios, sobre nuestro Cristo bendito. Bueno, esta semana anterior estuvimos hablando sobre el Domingo de Ramos. Estuvimos también hablando sobre el sufrimiento y la crucificación de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo no, yo creo que hoy tenemos un día precioso y maravilloso y hablar de lo principal, evidentemente, ¿no? Hablar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, seguimos contando con nuestros hermanos, nuestros colaboradores, los pastores, Juan Antonio Moreno, pastor de la Iglesia Torrefuerte aquí en Jerez, y nuestro hermano José Temblador, pastor de la Iglesia Monte de Dios en Ubrique. Vamos a continuar con ello para seguir hablando, evidentemente, de esta nuestra verdad absoluta y nuestra convicción de que nuestro Señor no se quedó en la cruz, sino que Él resucitó. Mis hermanos, muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy contento de estar aquí de nuevo con mi hermano y contigo y para tratar este tema tan interesante. Pues yo creo que tenemos también, ¿no? Tenemos una tarde apasionada para hablar, evidentemente, sobre el fundamento de nuestra fe, ¿no? Porque dice la palabra que si Cristo no hubiese resucitado, vana en nuestra fe, ¿no? Con que vamos a entrar y no sé, ¿quién de vosotros dos quiere comenzar hablando sobre la resurrección? Adelante. Bueno. Pues muy bien, tiene que empezar uno, no importa. Claro. Pero estamos agradecidos a Dios por permitirnos este tiempo. Es un tema apasionante, la resurrección de nuestro Señor, porque ahí, como bien decías tú, se basa nuestra fe, ¿no? Se basa nuestra fe. Y la última vez, el último programa, estuvimos hablando, lógicamente, del preámbulo de la resurrección, ¿no? De la cruz del Calvario, del sufrimiento que nuestro Señor padeció, del perdón que Él demostró allí, de todo el amor que Él derramó en aquella cruz. Sin embargo, para todas las personas que estaban en Jerusalén aquel día, aquel viernes, la cruz significaba el final de Jesús de Nazaret. O sea, incluso sus propios discípulos, y como vamos a ver después, las mujeres, en fin, todos pensaban que allí se acababa la historia de Jesús de Nazaret, ¿no? Que moría y lógicamente allí acababa la historia. Pero sin embargo yo creo que la cruz fue el principio de la resurrección de nuestro Señor, ¿no? Fue el paso que había que dar, porque claro, sin cruz no hubiera habido resurrección. Primero fue la cruz, luego fue la resurrección de nuestro Señor, ¿no? La cruz fue el comienzo, ¿no? Y ahí es donde el Señor, aparte de mostrar su amor y su misericordia y la pasión que tiene por el ser humano, ahí es donde comienza el proceso de la resurrección. Yo creo que es el momento más importante de toda la historia de la humanidad, la resurrección de Jesús de Nazaret. Es el momento crucial, el momento clave. Y además, la resurrección de Jesús es algo histórico, no es una leyenda, no es algo que está escrito simplemente en un libro, sino que es histórico. Eso ocurrió en Jerusalén un domingo por la mañana, hace ya 2000 y pico de años, y eso es real y verdadero. Y los que creemos en Él, con toda nuestra fe, estamos convencidos, porque así lo demuestra no solo la palabra, sino nuestras propias vidas, al entender que esa resurrección se hizo real, fue efectiva. Y claro, nosotros no hemos visto a Jesús visiblemente, ¿no? Lo vieron 500 personas en aquella época. Pero claro, sí lo sentimos. Sí sentimos su presencia, sí sentimos su Espíritu Santo, y eso nos confirma a nosotros que evidentemente la resurrección tuvo lugar allí en Jerusalén un domingo por la mañana. Amén, amén. Pepe, ¿tú qué nos comentas al respecto? Pues que porque Él vive, nosotros vivimos. Amén. Amén. Y por eso nuestra fe es viva. Por eso recuerdo que estamos tratando ya pues 3 programas o tres momentos tan apasionados. Y estábamos hablando en una semana lo que ha ocurrido, ¿verdad? En una semana que sería imposible de subrayarlo en 3 programas y mucho menos ilustrarlo en una semana santa, ¿no? Ilustrarlo así con pasos, con lo demás, mucho menos, ¿no? Porque se dice tanto desde una entrada triunfal hasta lo que bien nuestro hermano leyó la semana pasada de que triunfó en la cruz. Jesús triunfó en la cruz, clavando allí el acta que nos condenaba. Y ahora mismo en la cruz, Él venció en la cruz
Y ahora en la cruz solo están los clavos. No está Él. Solo están los clavos, porque allí está clavado todo el acta que condenaba al ser humano, a la raza humana. Y Él, ahora mismo, el que mira la cruz y mira al resucitado, Él le da vida, le da vida. Todo el que mire a Él, al resucitado, Él le da vida. Amén. Por lo tanto, pero yo quiero aquí a puntualizar algo, una cosa. Es que hay muchas teorías por ahí que dice que Cristo no murió, que robaron el cuerpo y que tal, y que, bueno, fue, que no, que bajaron, bajó el cuerpo antes. Pero sí, Cristo murió. Como hemos visto, Cristo murió. Y la Biblia dice que Cristo resucitó. Y resucitó de la muerte. Y lo dicen los evangelios. El Evangelio de San Marcos lo dice muy bien. Si me permite, yo le doy lectura por supuesto. a la palabra de Dios, que es así como lo dice. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, a partir del versículo 1, 16 versículos que lo dice muy claro. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron una especie aromática para ir a ungirle. Día de reposo, sábado, domingo. El primer día de la semana. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mira el lugar donde le pusieron. Pero id y decía a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque le había tomado temblor y espanto. Ni decía nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, a quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. Pero después apareció de otra forma a 2 de ellos que iban por el camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber los otros y ni aún ellos lo creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La palabra resucitado significa haber estado muerto. Amén. Y haber resucitado. Y la palabra resucitado aparece aquí muchas veces. Y esto es histórico. Amén. Y le digo, y por todo el mundo y predicar el evangelio de toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. En el resucitado. Entonces, estamos hablando de algo que tú, mi hermano, lo mencionaste la semana pasada con respecto a que clavándola en la cruz y triunfando sobre ellos. Jesús, ya desde la entrada a triunfar, ya sabía que en la cruz iba a resucitar. Amén. Pero previamente iba a pasar todo lo que hemos visto en estas 2 sesiones que hemos tenido de la entrada triunfal, todo allí lo que vio en los corazones y después todo lo que pasó antes de llegar a la cruz. Porque el objetivo, como decíamos la semana pasada, el objetivo de las huestes de maldad era que no llegara a la cruz. Porque se iba a bajar. Y no se iba a bajar, sino que lo bajaron y resucitó. Así que muchas cosas se pueden decir del resucitado, pero sí, ha resucitado. A mí me llama la atención, evidentemente, ¿no? Primeramente los discípulos, ¿no? Porque cuando el Señor muere, hay muchísimos, ellos mismos, evidentemente, ¿no? Vemos que ellos estaban tristes, que estaban llorando, que habían, y precisamente, ¿no? Tanto ellos, que estaban tristes, que estaban llorando, desalentados, se le había caído toda la esperanza, evidentemente, en lo alto, ¿no? No había esperanza, ¿no? Porque creían en un Dios muerto, no creían en ese Cristo, evidentemente, que había resucitado, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Lo mismo le pasó a los 2 del camino de Maús. Los 2 del camino de Maús, pues también, ¿no? Cuando van caminando, pues van los 2 tristes. Nosotros creíamos, decían, ¿no? Nosotros creíamos que era la esperanza de Israel, ¿no? Pero los 2 de Maús lo muestran como un varón, profeta, poderoso en obra, poderoso
evidentemente, en palabra, ¿no? Pero no creían, evidentemente, en ese Cristo resucitado, ¿no? Más cuando, evidentemente, ¿no? El Señor parte el pan y Dios se revela, ¿no? Y Dios le abre el entendimiento, sus vidas cambian. Y lo importante, ¿no? Que es para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Que creamos, porque nuestras vidas han cambiado, evidentemente. Yo creo Claro. que principalmente yo hablo de mí, ¿no? Y tanto de vosotros. Nuestras vidas han cambiado, ¿no? Igual que hoy en día están cambiando la vida de tantas personas porque no se cree en un Dios muerto. Creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios real, creemos en el Dios de la Biblia, creemos en la palabra, ¿no? Y la palabra de Dios ya lo dice, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos, ¿no? Es una palabra fiel, una palabra verdadera, y por eso creemos en el Cristo que murió, que resucitó y que venció a la muerte, bendito sea su nombre, ¿no? Y nuestras vidas han cambiado, cambió la vida de los de Manu, cambió la vida de sus discípulos, y hoy en día, ¿no? Está cambiando la vida de millones de personas gracias al poder de la resurrección, ¿no? Yo creo que es maravilloso, yo no tengo atributo, evidentemente, ¿no? Como muchas veces suelo decir, ¿no? Para poder expresar el poder de la resurrección y que hay esperanza después de la muerte, evidentemente, ¿no? Que no todo se acaba aquí, que hay esperanza en Cristo Jesús, y yo creo que eso es lo que hoy en día nosotros como pastores tenemos que transmitirle a esta sociedad, tenemos que estar hablando, ¿no? Y tenemos que estar transmitiendo, ¿no? Bueno, no quiero seguir hablando, ¿no? Juan, ¿tú me quieres comentar algo? Sí, no, lo que está diciendo de la esperanza es la pura verdad, es toda la verdad. Fíjate que el apóstol Pedro escribe en su primera carta: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Renacer, nacer de nuevo. Nosotros hemos nacido de nuevo, gracias a Dios. Y a partir de ahí tenemos esperanza. La esperanza es algo importantísimo. Es una palabra que todo el mundo conoce, ¿no? Pero realmente quien tiene esperanza es el que cree en Jesús de Nazaret, porque esta vida se acaba. Y cuando se acabe, ¿qué hacemos? ¿Para qué sirve la esperanza al que no tiene esperanza? Nosotros tenemos esperanza porque creemos en la resurrección de Jesús de Nazaret y Él se ha manifestado en nuestras vidas. Y como fruto, uno de los frutos que tenemos es la esperanza, que es muy importante. Pero a lo que tú decías también antes en relación con los propios discípulos, que en un principio no creían que Jesús iba a resucitar, es verdad, lo comentaba Pepe en la lectura de Marcos, ¿no? Las mujeres se iban acercando y estaban pensando a ver quién nos remueve la piedra. La piedra era una piedra grande. Ellas, algunas de ellas habían sido testigos la noche anterior cuando pusieron la piedra. Pero no solamente pusieron la piedra en el sepulcro. Algunos se fueron a Pilato y le dijeron que hiciera algo más, porque pensaban de que los propios discípulos iban a ir allí, iban a sacar el cuerpo y iba a haber cierta confusión. Y Pilato ordenó que se pusiera un sello en aquella piedra y una guardia. Exacto. O sea, una guardia romana allí en la puerta del sepulcro. Eso aparentemente inexpugnable. Primero la piedra, que era grande, que no era fácil quitarla de allí. El sello romano, que eso nadie lo podía quitar humanamente con peligro de muerte. Y luego la guardia. La guardia tenían que velar allí. Y si ocurría algo estando ellos de guardia, ellos pagaban con su propia vida. Pero el poder de Dios está por encima de la roca, de la piedra, del sello de Roma, del imperio y de la misma guardia romana. Y como bien decía él, cuando llegan las mujeres, no estaba ya la piedra. Se sorprende. Y hay otro pasaje en Juan, justamente, donde María Magdalena, al no ver el cuerpo del Señor, pensó, todavía, fijaros la incredulidad de ellos, pensó que alguien lo había robado. Y entonces el ángel le dijo, mira, no, se le presenta al Señor. Se le presenta al Señor. Ella no lo conoce en principio porque piensa que tenía otro aspecto, ¿no? Tenía un cuerpo glorificado. Y ella, cuando él le dice María, ella responde Raboni. Raboni es una palabra extraordinaria. Sí. Raboni es como se le denominaba al maestro, pero había en aquella época, en el tema judío de los maestros, 3 expresiones con las que se llamaban los maestros. Rabí o Raboni, ¿no? Cada una de ellas era más importante. Ra era un maestro, en Israel, pero era un maestro común, podríamos llamar. Rabí ya era un maestro más importante, pero Raboni era el maestro cercano. El maestro que mostraba amor por sus propios discípulos. Y esa expresión es la que tiene esa mujer cuando ve
a Jesús resucitado, ¿no? Nosotros creemos en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, en el Maestro de los Maestros, el que nos está enseñando a través de su palabra el camino de la vida. Y estamos tan agradecidos a Dios que no tenemos más remedio que proclamar hoy, que es, pronto va a ser la Semana Santa, pero en cualquier día del año, que Jesús vive y que Jesús resucita. Nosotros celebramos cada domingo eso, tú lo sabes. Tenemos reuniones donde cada domingo glorificamos a Dios. Entendemos que el domingo, al ser el día en que el Señor resucitó, es el día del Señor, ¿verdad? Y ese día nos reunimos las iglesias en diferentes lugares, en diferentes países, en el mundo entero, para celebrar. Una de las cosas que celebramos es la resurrección de nuestro Señor. Por eso lo proclamamos, Antonio, y te damos gracias por darnos la oportunidad en esta tarde de proclamarlo también aquí públicamente. Jesús vive. Es una realidad y lo sentimos en nuestro corazón, ¿verdad? Es algo extraordinario. Claro que sí, claro que sí. Y la semana pasada decías que hablar de la muerte y crucifixión de nuestro Señor, pasándolo ahí, teniendo poder para no seguir adelante, producía una solemnidad interna tremenda, nos producía aquí una solemnidad tremenda, recordando tanto amor, y adelante, y proseguía, y adelante hacia hacer lo que había venido a hacer, ¿no? Nos producía una solemnidad. Pero hoy me produce todo lo contrario. Hablar de este tema hoy me produce alegría, me produce gozo, porque habrá algo más precioso que sentir en nuestro corazón que tener esperanza. Gloria a Dios. Cristo es nuestra esperanza. Sí. Cristo es la primicia de nuestra resurrección, porque todos los que hemos creído en Él resucitaremos, porque Cristo es la primicia. Cristo resucitó. La tumba está vacía. Nadie puede demostrar que Cristo está en la tumba. Nadie. Cristo resucitó. Y para nosotros eso es nuestra esperanza y nos tiene que producir gozo y alegría. Y hablar de esto es hablar de esperanza hacia el mundo. Porque el Señor además se lo dio a sus discípulos antes de partir. Le dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y se lo dijo antes de partir a sus discípulos, ya después de resucitado. Entonces, el Evangelio de Lucas subraya también la resurrección de otra manera. Sí. Y además lo dice con esta expresión. Yo no sé si es literal como lo cogió Lucas o fue inspirado por el Espíritu Santo, no sé, pero dice que aconteció que estando ellas perplejas, por esto he aquí que separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. No está aquí, ha resucitado. Otra vez la palabra, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si en la otra lectura la palabra clave es creer, porque no creyeron, aquí en la otra palabra clave es buscar al que vive, no entre los muertos, sino buscar al que vive entre los vivos, porque Él vive. Él vive, y si lo buscamos en espíritu, en verdad, Él se manifiesta. No está aquí, sino que ha resucitado, acordado de lo que habló cuando estaba en Galilea, acordado de lo que Él dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Era necesario. Y estamos hablando de eso, de alegría, de esperanza, de que nuestra fe, como bien decía nuestro hermano, no es muerta, es viva, porque creemos en un Dios que vive y reina por todos los siglos, que bajó, que estableció el camino nuevo y vivo. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No el que creyera en mi muerte, sino el que por mí entrare. Porque yo vivo, vosotros viviréis, dice el Señor. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Esas son declaraciones del Señor. Y no estamos proclamando ninguna religión, no estamos proclamando ninguna iglesia, no estamos proclamando ninguna institución, estamos proclamando aquel que cambió la historia, que se cuenta antes y después de Jesucristo, que la cambió. Y estamos proclamando aquel que vive y reina por todos los siglos. Aquel que también, quiero apuntar algo más, que también que se puso una corona de espina por nosotros, llevó la corona, llevó todo ese menosprecio
pero que ahora tiene una corona de gloria puesta. Amén, amén. Y que un día se doblará ante toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así. Amén. Y dice que ahora vino con en una burrita, pero un día vendrá para que todo aquel que no haya creído tenga que presentarse delante de él. Pero dice que todo aquel que en él crea será salvo. Pero él es Rey de Reyes y Señor de señores. O sea que ahora mismo tiene una corona de gloria, una corona de oro fino, una corona de gloria y de honra. Ahora mismo, porque ha resucitado y está a la diestra del Padre y dijo, no dejaré huérfano, os enviaré al Consolador. Y por el Consolador que se llama Espíritu Santo, hoy mi hermano Juan, tú y yo estamos aquí hablando de él. Amén. Porque ¿quién somos nosotros para poder expresar lo que él es? Yo me conozco, Juan, Antonio, yo me conozco, Juan, yo me conozco, yo sé de dónde vengo. Claro. Y yo sé que lo que estoy expresando no es amontonado en mi cabeza, ni tampoco porque me lo han inculcado mucho y porque he tenido... yo sé que lo que yo estoy hablando es porque brota de mi corazón. Y es que no quiero hablar de ese encuentro personal con el Señor, porque no sé si se entendería, pero es que es así. Es que es así. Hablo de la esperanza, del gozo que tenemos de conocerle y máxime, como tú bien has dicho, de servirle. Sí, qué bueno. De proclamarlo ahora mismo. Sí, es verdad. Juan, ¿tú querías resaltar también? No, al hilo de lo que está diciendo Pepe, y hemos leído, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. A Mahoma hay que buscarlo entre los muertos. Eso. A Confucio hay que buscarlo entre los muertos. A cualquier líder religioso, Buda, cualquier líder religioso de la historia hay que buscarlo entre los muertos. Sin embargo, a Jesús de Nazaret no lo podemos buscar entre los muertos porque Él vive. El que estuvo muerto, pero que vivió. Y se presentó, como dije antes, a más de 500 hermanos. Sí. Y estos hombres que lo vieron, que estuvieron con Él, que lo vieron después de resucitar, aunque siempre hay alguno que duda, ¿no? Como le pasó, por ejemplo, a Tomás, ¿no? Exacto, en este caso. sí. Porque esa misma noche, estando los discípulos reunidos y en el mismo lugar donde tuvieron la última cena, se les presentó Jesús. Dice la palabra, estando las puertas cerradas, Él entró y dijo, Shalom, paz a vosotros. Shalom. Amén, amén. Y se presentó allí, y estuvo con ellos. Pero Tomás no estaba ese día, no estaba en ese momento. Así que cuando el Señor se fue, los discípulos le hablaron a Tomás y le dijeron, mira que ha venido el Señor, que ha venido, que ha resucitado, que es verdad, que lo hemos visto. Y Tomás dice, si yo no me lo creo, si no lo veo, no me lo creo. Si no viere sus manos traspasadas y su costado, no me lo creo. Pero 8 días después vino el Señor allí y estaba Tomás. Y entonces se tuvo que avergonzar Tomás, lógicamente, porque le dijo, ¿por qué has visto? ¿Has creído, Tomás? Le dijo, mira mis manos. Y ahí estaban las manos del Señor, atravesadas. Amén. Mira mis manos. Yo creo que un buen mensaje para todos, ¿no? Sobre todo para los que no creen en nuestro Señor Jesucristo todavía, ¿no? Sí. No creen que está vivo. Él está vivo. Sí. Un mensaje bueno sería, mira mis manos. Porque las manos de Jesús, que fueron unas manos humildes, como ya sabemos nosotros, fue carpintero, ¿no? Siendo el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Unas manos trabajadoras. Pero unas manos que también sanaron, que también consolaron, unas manos misericordiosas, unas manos poderosas y unas manos que fueron clavadas en un madero. Eso hay que recordarlo, algo extraordinariamente doloroso y tremendo, ¿no? Esas manos inocentes, porque no habían hecho absolutamente nada malo, fueron clavadas. Yo creo que es hora de mirar las manos de Jesús, pero no las manos de Jesús en la cruz, porque ya Él no está en la cruz. Las manos de Jesús que siguen haciendo milagros, las manos de Jesús que siguen consolando las vidas, las manos de Jesús que siguen trayendo paz a los corazones, sobre todo, como decíamos, esperanza de vida, pero esperanza de vida eterna, porque esta vida pasa, son unos años, unos más, otros menos, pero pasa, pero después nos queda la eternidad. Y en esa eternidad nosotros vamos a ver a Jesús y lo vamos a ver sus manos traspasadas, porque así es como Él está ahora mismo, ¿no? Y vamos a ver al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. El que murió, pero que resucitó entre los muertos, conforme a la palabra, conforme a las Escrituras. Y eso nos produce a nosotros, como decía, una alegría y un gozo
extraordinario. Pablo diría, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? La muerte es sorbida en victoria por el poder de Jesús de Nazaret. En ese pasaje, Juan, que tú has estado comentando, ¿no? A mí me llama bastante la atención, ¿no? Precisamente lo que el Señor le dice al final a Tomás, ¿no? Que yo creo que también es a cada uno de nosotros, ¿no? Le va a decir, ¿no? Porque me has visto, creíste. Porque me has visto, creíste. Esa es la expresión de Tomás. Exactamente, ¿no? Señor mío y Dios mío. Ahí está. Pero porque lo vio, lo vio, ¿no? Y el Señor, bueno, que tú, como dice la palabra, ¿no? Tú bien has comentado, ¿no? Mete tu mano aquí, mete tu dedo en mi mano, mete tu dedo en mis manos y mete tu mano en mi costado, ¿no? Pero lo que dice, ¿no? Bienaventurados, ¿quiénes? Los que no vieron y creyeron. ¿Y creyeron en qué? ¿Y en quién? Y creyeron en él y creemos en su palabra. Los que creemos, yo creo que toda persona que crea en el Señor por fe, porque evidentemente en la fe de creer en nuestro Señor, creer en nuestro Dios, creer que Él murió, que resucitó, que venció a la muerte, evidentemente, ¿no? Eso es una bienaventurada, ¿no? Amén. Porque qué bienaventurada o qué bienaventuranza puede tener un hombre mejor en la vida que tener esperanza después de la muerte y de que vamos a morir y que vamos a resucitar, porque ya es una promesa, evidentemente, del Señor, ¿no? Amén. Sí, iba a añadir a eso, que le dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Amén, amén, amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Exacto. Vivirá, amén. Porque él, la resurrección y la vida, lo que tú estás diciendo, al hilo de lo que tú estás diciendo, y añadiendo un poquito más lo que ha dicho el hermano, de que veremos sus manos, pero ahora las manos no están abiertas en la cruz, ¿verdad? No están clavadas en la cruz las manos del Señor. Sus manos siguen abiertas para todo aquel que quiera acudir a Él. Sus manos siguen abiertas. La gracia de Jesucristo aún no se ha terminado. Estamos en el tiempo de la gracia. Y eso es como una mamá, como un papá que abre sus manos para que vengan sus hijos, venga su creación. Sí. Siguen abiertas para que todo aquel que vaya a Él sea salvo y pueda estar con Él, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿El arrepentimiento de qué? De vivir separado de Él, no tenerlo en cuenta y, como bien estamos viendo, no creyendo en lo que Él está diciendo. No creyendo, esa incredulidad. Y sobre todo eso de no vivir en ese tiempo de la gracia, de no apreciar esta gracia, pero sus manos siguen estando abiertas, porque hay un solo camino, para buscarlo, para encontrarlo, un solo camino. No es ni la iglesia evangélica, ni la iglesia católica, ni ninguna religión, no. Jesús dijo, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Amén. ¿Por qué? Porque Él vive y está ahí atento a todo aquel que lo busca de todo corazón. Y sus manos siguen abiertas para acariciar, como usted ha dicho, manos que sufrieron por nosotros, pero manos que están dispuestas a sanar nuestras heridas. ¿Verdad? Y está ahí porque vive, está ahí y quiere llevar a cabo, perdón que me entienda, llevar a cabo esto que Él prometió. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él vive. Bendito sea su nombre. A mí me llama también, ¿no?, bastante en esos pasajes, ¿no? Porque vemos los pasajes de la palabra cuando el Señor, evidentemente, resucita, ¿no? Primeramente, Juan, lo que tú comentabas, ¿no? Cómo ya inmediatamente mandan poner la guardia para que no se... para evitar decir que el Señor había resucitado, ¿no? Y cómo el Señor, bueno, hemos visto también, ¿no?, cómo los discípulos estaban muertos de miedo, evidentemente, cómo las mujeres también, como hemos leído, ¿no? Las María Magdalena, María, la madre de Santiago, de Jacob, Salomé y las otras María que nos muestra la palabra, ¿no? Estaban atónicas, estaban perplejas, e inclusive, ¿no?, cuando van a avisar a Pedro, ni lo creían, evidentemente, no creían que el Señor había resucitado, ¿no? Y cómo el Señor se les muestra, ¿no? Pero me llama la atención, evidentemente, ¿no?, que como el Señor, hablando los dos del camino, ¿no?, que una vez que el Señor había resucitado, el Señor estaba con ellos. Y ellos ni se daban cuenta. Y lo mismo ocurre cuando el Señor está en la barca.
Están todos prácticamente ahí, casi todos los discípulos pescando, ¿no? Y el Señor estaba con ellos y prácticamente no sabían de que el Señor estaba con ellos, que el Señor había resucitado, y no se palpaban, evidentemente, de que ese Cristo había resucitado, y voy a decir, ¿no?, de que estaba con ellos. Yo creo que eso también nos puede ocurrir, evidentemente, muchas veces a nosotros. Ese Cristo vivo, ese Cristo glorioso, ese Señor, ese Cristo resucitado, ese Cristo está con nosotros. Sí, sí. Ese Cristo está con nosotros, aunque muchas veces nosotros nos acompaña, exactamente, igual que acompañó a los de Manú, igual que estaba con los discípulos en la barca, el Señor está con nosotros, ¿no? Y llega un momento en que el Señor nos muestra, nos hace ver que Él ha estado con nosotros, que Él se ha manifestado, ¿no? Y a mí eso de verdad me compone, ¿no?, en mi interior, porque a través de mi vida, a través de mi camino en el Señor, digo, Señor, pues tú has estado conmigo aquí y yo no me doy cuenta. Pues tú estuviste aquí conmigo y yo no me di cuenta, ¿no? Y es más tarde cuando el Señor abre el entendimiento y nos muestra, ¿no?, su presencia, de que Él ha estado a nuestro lado, ¿no? Y evidentemente una promesa, evidentemente, del Señor, ¿no? Lo que Dios nos dice, ¿no? Que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Es maravilloso, ¿no?, el poder ver, ¿no? Eso, ¿no? Y me gustaría también un poco que el comentar, ¿no?, esa manifestación, ¿no?, después, porque evidentemente después de que el Señor resucita, el Señor está durante 40 días, que no está un día ni dos, está durante 40 días, 40 noches, mostrándole y hablándole sobre qué, sobre el reino de Dios. O sea que evidentemente ahí hubo un buen retiro. Sí. Ahí hubo un buen retiro, un buen discipulado de enseñanza, de capacitación, evidentemente, hombres mueren que fueron nutridos por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Me gustaría un poco que comentase ahí al respecto, Juan o Pepe. Sí, es cierto, así fue. 40 días después de resucitado, estuvo con los discípulos, siguió enseñándole cosas. Ahí está el tema cuando Pedro estaba pescando. Pedro volvió a pescar después. Y se presentó el Señor allí en el mar de Galilea, les preparó un desayuno. Y allí cuando vinieron ahí le hace a Pedro unas preguntas muy importantes, ¿no? De si le ama. Exacto. Y Pedro se quebranta, ¿no? Porque lógicamente se da cuenta, ¿no?, de la importancia de nuestro Señor, de la importancia de amarle, de creerle, de lo que Él le manda, de apacentar a sus ovejas, a sus corderos. Pedro es un hombre importante en la palabra de Dios que nos da muchos ejemplos, ¿no? Y en esos 40 días también le dijo que se quedaran en Jerusalén, porque le da una promesa muy importante a sus discípulos. Le dijo que estuvieran en Jerusalén porque iban a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces iban a recibir ese poder, el poder del Espíritu Santo, que así fue, ¿no? Que lo sabemos todos en Pentecostés, 50 días después, se manifiesta el poder del Espíritu Santo sobre aquellos hombres que en un principio temerosos, en un principio escondiéndose, pero en el momento que reciben el Espíritu Santo, ahí están en la calle ya, el mismo Pedro, predicando y justamente acusando a los propios que habían crucificado al Señor, ¿no? Públicamente, ¿no? No tienen ningún miedo. De tal manera que cuando incluso después los cogían, los azotaban y les decía que no predicaran más en el nombre de Jesús, ellos decían, es que nosotros no podemos dejar de hacer lo que hemos visto y oído. Lo hemos visto, lo hemos vivido. ¿Cómo vamos a hablar nosotros de dar testimonio de nuestro Señor, ¿no? Y todas esas enseñanzas, aparte de las que ya recibieron antes, ¿no? Pero hay un antes y un después de los discípulos, ¿no? Hay una enseñanza primera donde ellos recibían de su maestro, lógicamente, enseñanzas muy importantes, además de los milagros que el Señor hacía, ellos eran testigos de todo esto. Pero hay un antes y un después de la resurrección. Después de la resurrección son otros. Ya han visto el poder de Dios que vence a la muerte, que vence a la muerte. Hubo algunas personas que también resucitaron, como Lázaro y la hija de Jairo, por ejemplo, y algunos que el Señor resucitó. Pero todos volvieron a morir. Ahora Jesús no volvió a morir más. Jesús vive, está a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. Y esos 40 días fueron cruciales para aquellos discípulos, porque al final aquellos discípulos reciben la gran comisión, como sabemos, la de predicar el Evangelio, primero en Jerusalén, en Samaria, y luego en el resto de la tierra. Reciben la promesa de la cercanía que tú decías del Señor, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y allí empieza su vida. Y estos discípulos, exceptuando al apóstol Juan, mueren todos predicando el Evangelio del Señor.
Ya no había temor, había esperanza. Y había que cumplir una misión. Es la misión que estamos cumpliendo nosotros y la estamos haciendo ahora mismo aquí, delante de estos medios. Juan, yo todavía me acuerdo de una predicación que tú compartiste ya hace unos años, Sí. y estuviste comprendiendo sobre Mateo 28, una versión donde el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No sé si te acuerdas de esa predicación. Sí, me acuerdo, sí. Pues fíjate tú que impactó mi corazón, impactó mi vida en esa predicación que tú estuviste compartiendo, ¿no? Porque estamos, evidentemente, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar la palabra, a leerla, evidentemente, ¿no? Pero esa predicación en ese pasaje, evidentemente en Mateo, ¿no? Mateo 28. Mateo 28, ¿no? Cuando el Señor dice, todo, a ver, permíteme que lo lea, ¿no? Que lo tenemos aquí. Mateo 28, al final, evidentemente, ¿no? Cuando el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, lo que tú has comentado, ¿no? Y hacer discípulos a todas las naciones y tal, ¿no? Pero voy al énfasis, ¿no? El poder, la autoridad que el Señor ha recibido. Toda poder, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y por qué le había dado esa poder y esa potestad? Porque Él la había vencido en la cruz. Él había vencido a todas las potestades, Él había vencido a todos los demonios, todo principado, evidentemente, y el Señor es lo que tú y lo que la palabra dice, ¿no? Ese Cristo todopoderoso, bendito sea su nombre. Amén, Pepe, amén, ¿qué me cuentas? Dime. Pues un poco más de lo que habéis dicho vosotros, un poco más, pero la verdad es que tenía necesidad, la pregunta es, ¿tenía necesidad el Señor de quedarse 40 días y más después de haber resucitado? ¿Tenía necesidad? Yo creo que él no, pero los que estaban los claro, es verdad. Nosotros sí tenían esa necesidad. Claro. Exactamente. Él no la tenía, porque dijo, bueno, ya había dicho consumado es y le había dado la enseñanza previa, pero se quedó 40 días recordándole y reafirmando todo lo que él le había dicho. Y además, como tú bien has dicho, palabras tremendas, ¿no? A Pedro y la promesa y sentarse allí y palabras tan cariñosas como hijitos míos, tenéis algo de comer así, ¿no? Y tal, como bien también esas declaraciones yo soy, que también, pero eso, él por amor a los discípulos, a los que había estado cercanos, yo creo que dejó esas evidencias de esa aparición ahí durante 40 días, que fueron cruciales, que para mí fueron cruciales también. Y bueno, lo que ahí lo preparó a Pedro, lo preparó todo para esa venida del Espíritu Santo. Y también cuando los llevó a ese monte y fue alzado al cielo, y también se le dio una promesa allí, ¿no? Porque estáis mirando al cielo. Así como le estáis, veis que se va, así volverá otra vez a vosotros. Así volverá otra vez a vosotros. O sea, esto nos estremece, ¿no? Nos estremece. Es tremendo, ¿no? O sea, no solamente la palabra de acordado de lo que él dijo, que se tenía que cumplir, que resucitaría el tercer día, y ahora, antes de irse, los ángeles también dan otra promesa. De que el que murió, resucitó, estuvo en la tierra, se fue al cielo, vendrá de nuevo. Amén. Qué bueno. Es tremendo, ¿no? Eso es tremendo, y lo que estamos meditando aquí en esta tarde. A mí me gustaría también, ¿no?, que habláramos un poco sobre, evidentemente, ¿no?, porque hemos visto, ¿no?, esa esperanza, como el Señor murió, resucitó, es evidente, ¿no? Hay historiadores seculares que hablan, ¿no? Yo creo para eso necesitaríamos un programa para hablar de los escritores seculares que hablaron, evidentemente, sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero hablar, evidentemente, me gustaría hablar sobre las cartas, ¿no? Un poco las cartas, ¿no? Esas promesas, ¿no?, que nos habla Corintio, evidentemente, ¿no? Corintio yo creo que es muy importante porque ya Corintio nos habla a nosotros, a cada uno de nosotros, y nos da esa esperanza de la resurrección, de que resucitaremos con ese cuerpo nuevo, con ese cuerpo glorificado. Si me podéis comentar algo al respecto, Juan o Pepe. Hay un texto. Un orden. Ahora, aquí tú has mencionado a Corintios, que es extraordinario, ¿no? Primera de Corintios 15:3, ¿no? Exacto. Está diciendo, dice la palabra, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Eso. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Eso es muy importante. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que se le apareció a Cefas, a Pedro, después a los 12,
después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Cuando escribe esto Pablo, y otros duermen. Y al final se me apareció a mí, dice Pablo, como un abortivo, ¿no? Porque Pablo también vio al Señor allí cuando iba persiguiendo a los cristianos. Qué importante es que repito 2 veces aquí, en estos versículos, conforme a las Escrituras. Sabemos, y también lo mencionamos en el último programa, que toda la Biblia habla de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia, el centro de la palabra de Dios es Cristo. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y es fundamental. Además, no vamos a hablar ahora, hacía falta otro programa, lógicamente, como tú dices, para hablar de la veracidad de las Escrituras. Sí. Que es verdad, o sea, que la palabra de Dios es verdad, hay pruebas internas en la palabra y luego pruebas externas muchísimas. O sea, que nos confirman a nosotros y a todos los cristianos que la palabra es verdad. Y aquí dice 2 veces, conforme a la palabra. Amén. Que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego se apareció un montón de hermanos. Y cuando Pablo escribe esto, muchos de aquellos hermanos vivían, o sea, podía dar testimonio. Sí, yo vi a Jesús, yo vi a Jesús, yo vi a Jesús. Era algo extraordinario, palpable en aquel tiempo. Sí. Como dije yo al principio, nosotros no creemos por vista, creemos por fe, lógicamente. Pero es que la fe nuestra se fundamenta, aparte de la esperanza, en lo que cada uno hemos vivido, lo que yo he vivido, cómo era mi vida antes de conocer a Cristo y cómo es mi vida ahora. Cómo he visto yo hablábamos de las manos, ¿no? Yo he visto las manos del Señor, cómo han protegido a mi familia, a mi vida, como a otros hermanos en la fe. Hemos visto milagros, hemos visto la obra de salvación en muchísimas personas y eso nos confirma, nos demuestra que Jesús vive, que Él es real, que su palabra es verdadera y que vamos adelante a través de esa fe y esa esperanza que Él ha puesto en nuestros corazones. Claro, y como bien Él ha dicho, ¿no? Hay muchos escritores seculares que han escrito sobre la resurrección y han escrito sobre este tema que estamos tratando. Y bueno, nosotros, bien, la veracidad que tratamos es que está conforme a las Escrituras. Y las Escrituras forma parte de la historia. Es verídica. Y los escritores estos seculares que ha dicho nuestro hermano Antonio, pues han bebido de aquí. Claro, han bebido de las Escrituras. Entonces están hablando de lo que ven. Lo único que pasa es que estos escritores que no tienen esta esperanza, hablan y además conocen las Escrituras, pero no tienen la esperanza que nosotros ahora mismo aquí estamos tratando, que eso no se puede dibujar. Pero es el espíritu de la palabra. No ven el poder que tiene lo que menciona en esos artículos que hablan de la resurrección. Amén. No ven el poder. El hermano ha leído ahí, decía, y que sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Después apareció y lo último a mí como un abortivo, porque yo soy más pequeño de los apóstoles. Pablo está hablando de decir, pero ahora dice el versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque estaba en el versículo 11 y 12, pero el 12 dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo decía alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Dice así, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero Cristo resucitó. Amén, amén. Cristo resucitó. Ni la historia, ni los historiadores han podido demostrar que Cristo no resucitó. No, la tumba está vacía, como tú bien dices, la cruz está vacía. Por mucho que se quiera decir que también la cruz fue un tema de martirio, pero Él la escogió y está vacía. Y ahora, mirando la cruz, ahí se pagó todo el acta de nuestra condenación. Todo. Entonces, en eso quisiera yo añadir algo más con respecto a la resurrección. De eso, no sé si se nos va el tiempo.
Sí. Él venció a la muerte. Amén. Él venció a la muerte y resucitó. Todo lo hizo por el gran amor que tiene hacia su creación y para darnos vida y vida en abundancia junto a Él. Y decir que la resurrección es una verdad fundamental del cristianismo. Amén. Verdad fundamental del cristianismo. Cristo verdaderamente resucitó por el poder de Dios. No se trata de un fantasma. No se trata de un fantasma, ni de un cuerpo revivido como el de Lázaro, que volvió a morir, como tú bien has dicho. Tampoco se trata de alucinaciones de los apóstoles. No se trata de alucinaciones, como algunos gnósticos quieren decir. Cuando decimos Cristo vive, no estamos usando una manera de hablar como piensan algunos para decir que vive solo en nuestro recuerdo. Puede decir nuestro recuerdo, no. La cruz, muerte y resurrección de Cristo son hechos históricos que sacudieron el mundo, que ese es el tema. Sacudieron el mundo de su época y transformaron la historia de todos los siglos. Es tremendo, ¿no? Amén. En ese momento sacudió el mundo. En ese momento que ha pasado, ¿no? Que tanta gente sigue y todo lo demás y los miedos que le tenían a los cristianos en ese sentido. Cristo vive para siempre con el mismo cuerpo con que murió, pero este ya había sido transformado. Amén. Y glorificado, como dice Primera de Corintios 15, 20, 35, 45, de manera que goza de una vida que jamás vivió un ser humano. Amén. El que cree en Él. Mi esperanza es vivir con Él eternamente. Amén. Porque Él vive. Y Él vive para siempre. Y bueno, cogí un artículo cuando mi hermano estaba ahí que decía esto. Con la resurrección fue Jesús quien tenía razón fue Jesús quien tenía razón con todo lo que hizo y no los que lo condenaron a crucificarle. Con la resurrección Él demostró que todo lo que decía y todo lo que hizo, Él tenía razón con la resurrección. Ahora, el artículo que estaba notando es: creer en Jesucristo resucitado significa tomar las decisiones que Él tomó y rechazar la que Él rechazó. Amén. 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 Juan, ¿qué me puedes contar tú? Se nos está acabando también el tiempo ya, nos queda breve tiempo, ¿no? Yo me gustaría, no sé lo que tiene tu corazón, ¿no? Pero para aquellas personas, evidentemente, ¿no? Que siguen a las cosas del Señor solamente una semana y ponen su mirada en fin, en imágenes y demás, que al final es algo pasajero, ilusorio, que van con fe, evidentemente. Yo no digo que no vayan con fe, porque yo no puedo juzgar el corazón de las personas, ¿no? Pero yo creo que son las escrituras las que, como tú antes estabas señalando, las que dan evidentemente testimonio de la veracidad y de ese Dios vivo y ese Dios verdadero. Sí, la misma palabra de Dios dice que la palabra de la cruz, la palabra de Dios, exacto, es locura para los que no creen. O sea, pero para nosotros es poder de Dios. Y lo hemos experimentado. Hay una carta que se escribe el apóstol Juan a la iglesia que está en Esmirna, los primeros versículos, aunque es una carta para la iglesia, pero puede servir para todas estas personas que, como tú bien dices, durante toda esta semana van a ir detrás de imágenes, de ídolos que tienen su representación, pero que no tienen ningún tipo de poder, ni ningún tipo de gloria. La única gloria la tiene que recibir el que murió por nosotros en la cruz. Amén. Y resucitó entre los muertos. Amén. Pero esta carta le dice, y escribe al ángel, el mismo Señor le está diciendo al apóstol Juan cuando tiene esa visión apocalíptica, ¿no? O sea, del Apocalipsis, y le dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, escribe al ángel de la iglesia, el primero y el postrero, y dice, el que estuvo muerto y vivió, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Amén. Yo conozco tus obras. Eso. Y la carta sigue adelante, pero yo conozco tus obras. El Señor conoce perfectamente las obras de cada uno. Él conoce las obras de los creyentes, también conoce las obras de los incrédulos. Y la Semana Santa, que para muchos es solo una semana, ya decíamos en el programa anterior que para nosotros es decir, todo el año, porque todo el año estamos celebrando la alegría, el gozo de la resurrección de nuestro Señor, reconociendo también el sufrimiento que le llevó a la tumba, ¿no? Pero que la tumba, como decimos y repetimos, está vacía y Cristo vive y vive para siempre, ¿no? Pues que se acerquen en esa semana, en esos días, que se acerquen a las Escrituras, que se acerquen a la palabra de Dios, que miren estos pasajes donde nos hablan del sacrificio
de la muerte, pero también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que la palabra es verdad, que la Biblia es verdad, que es verdad que lo escribieron los hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Porque no cabe que un pastor de ovejas, que un rey de un imperio, en la época de David y Salomón, Israel era prácticamente un imperio, que un pescador sin letras, que uno que había estudiado Pablo a los pies de maestros importantísimos en Israel, que todos coincidan también en el tiempo. La Biblia se tardó muchísimos años en escribir. Entonces, que se acerquen a las Escrituras, porque la palabra de vida está esperando y está llamando a la puerta de tu corazón. Y si tú abres esta puerta de tu corazón, tú vas a vivir una Semana Santa diferente. Porque vas a vivir una Semana Santa en el poder de Dios y en el reconocimiento de aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario porque te ama y porque tiene un propósito para tu vida. Amén. Eso es lo que yo... Amén. Amén. Pepe, unas últimas palabras que tú también quieras comentar a la audiencia. Pues yo, siguiendo lo que ha dicho el hermano, la verdad es que quiero decirte que la palabra de Dios dice, buscadme y viviréis. Amén. Búscale de todo corazón. Yo sé que te acerca ahora en esta semana, como bien ha dicho, con una fe que es pasional, pero como bien ha dicho el hermano, las escrituras te van a mostrar a aquel que vive y reina por todos los siglos. Y que están con los brazos abiertos todavía. Si tú lo buscas de corazón, dice el Señor, que lo encontrará. Lo encontrará. Y la verdad es que vas a vivir no solamente una semana de emoción y de pasión, sino vas a vivir una vida de esperanza, de gozo, de alegría, sabiendo en quién ha creído. Y quiero decirte algo, que Dios permitió que la humanidad manifestara su odio contra su Hijo porque quería salvarla. Si creyera en Él de todo corazón. Pero un día tendrán que reconocer la gloria del Jesús menospreciado. Aquel día, toda rodilla, dice, se doblará ante los hombres y los hombres tendrán que reconocer su grandeza. No obstante, es lo que quiero decir, será demasiado tarde ya para ti. Amén. Será demasiado tarde para ser salvo. No espere a que llegue ese día. Acepta a Jesús en tu corazón como tu Salvador y tu Señor. Ahora mismo, Él vive. Dice la Biblia en Romanos 10:10, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. El corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que Él vive. En esta semana, medita, reflexiona en todo eso. Si eres de alguna hermandad o algo, reflexiona. Y cuando llegues a casa, búscalo de corazón y habla con Él, que Él te va a responder, porque Él te ama. Amén. Pues mis hermanos, gracias, de verdad, gracias por vuestro tiempo, gracias por poder compartir sobre la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y bueno, desearos que podáis también disfrutar, porque aunque nos hemos anticipado, evidentemente, ¿no? a esta semana, que yo creo que es importante. Pero queda ahí, sí. Ahí está. Pero concienciar, ¿no? Tanto a los hermanos, los creyentes, como a aquellos que no son creyentes, concienciar, evidentemente, a que podamos vivir una semana de pasión, sabiendo lo que hacemos, evidentemente, ¿no? Que podamos vivir ese domingo de Ramos sabiendo lo que significa esa semana de pasión, sabiendo el sufrimiento, la muerte, y sobre todo que podamos disfrutar cada domingo, porque nosotros cada domingo disfrutamos de la resurrección. Amén. Una vez más, gracias a los dos. Gracias a ti, Antonio. Gracias. Un abrazo. Pues nada, querido amigo de Ventana Evangélica, de verdad, espero que este programa haya sido de bendición para vuestras vidas y predicamos un Cristo vivo, un Cristo que, como dice su palabra, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y el que era, el que estuvo muerto, más aquí, que vive por los siglos, de los siglos. Ese es aquel que murió por ti en la cruz y te ama, y como bien han dicho los compañeros, pastores, recibe a Cristo en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida, y como dice su promesa, y dijo el propio Cristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá eternamente. No seas incrédulo, sino sé creyente. Que Dios te bendiga y nos vemos próximamente. Un abrazo para todos. Amén.